Los niños de cristal. Me adentré sigilosamente entre los grandes matojos de hierba, mientras mis botas se hundían en el mohoso lodo con cada paso que daba en adelante. Las hierbas, que parecían grandes melenas de león, me rasguñaban los lentes y las mejillas, tornándolas rojas. Los matojos eran tan grandes que al sacudir el cuchillo de monte para abrirme paso entre la espesura del bosque, provocaban que breves chispas de agua estallaran en mi cara. La brisa las limpiaba, secaba, y eso me refrescaba. El sonido acuoso que generaban mis pasos me hacían rememorar momentos nostálgicos en donde caminaba entre la larga lluvia de regreso a la escuela con mi impermeable amarillo, en donde el único ruido era el de mis botas rechinando y el relajante sonido de los coches pasar y las gotas pegando contra mi cabeza. Sin embargo, a diferencia de ese día, en donde el frío fácilmente podría congelarte la entrepierna, hoy me encontraba batallando contra los mosquitos, el sudor, el cansancio y el calor. Estaba exhausto, definitivamente. Deberás adentrarte en lo más profundo de las zonas marginales de los manantiales y en algún momento los encontrarás, al lado de la gran estatua. Había mencionado la vieja chamana de mi antigua tierra, su voz que resonaba en mi mente cada vez que me introducía en la boca de la madre naturaleza, me hacía temblar de nervios. ¿Y si no encontraba dicho lugar? ¿Y si me perdía y se me acababan los suministros? Mejor aún, ¿y si me terminaba convirtiendo en comida de puma? Sí, definitivamente estaba nervioso. De hecho, no me di cuenta del momento en el que el bosque había dejado de ser eso para pasar a convertirse en una auténtica jungla. Algunas veces me encontraba con pequeños simios, tan juguetones y exóticos en los colores de su pelaje que preferí pasar desapercibido. La naturaleza se deja como está, claro es. El viaje, que ya de por sí había sido difícil, agotador y claramente silencioso para poder evitar el contacto con animales depredadores, por fin se estaba tornando relajante. Por suerte, ya no me había llegado a encontrar con los rastros fecales de dichos animales. No sabría decir con exactitud si se trataban de animales depredadores, pero no quería correr el riesgo. Pues de algo estoy seguro, y es que si ves en la selva una plasta de mierda tan grande y fresca como los pasteles que te preparaban de niño, lo más probable es que estés muerto. Te diría, corre, pero eso llamaría su atención, ¿cierto? Sí, es un viaje difícil y efectivamente muy riesgoso, pero valía la pena. Básicamente me encontraba en búsqueda de una leyenda urbana, un mito entre los pobladores más sabios de mi cultura, un mito que se quedó guardado en mi mente desde la primera vez que escuché hablar de ellos. Les llaman los niños de cristal. He de aceptar que a lo largo de mi vida a lo único que me he dedicado es a realizar el desentrañamiento e investigación de cualquier tipo de información referente a lo no clasificado. Claro está que al principio las cosas eran más simples. Por ejemplo, de vez en cuando viajaba a algún lugar remoto del planeta solo para buscar especies de animales y plantas no catalogadas. Y claro está que en esos tiempos no me encontraba en búsqueda del misticismo y los enigmas de la realidad, sino de cosas mucho más centralizadas en lo que una persona común podría creer que existe. Dígase de otra manera, especies de animales que se creían extintas o cualquier signo de vida silvestre que no haya sido estudiada a fondo. Cosas sencillas. Las cosas que claramente en la actualidad me parecen banales y aburridas al lado de los descubrimientos de un verdadero mundo exótico. Un mundo exótico. Dentro de la comisura cósmica de la boca de un universo infinito, del que pocos se atreven a aprender e indagar, temiendo perderse entre la inmensidad de la nada, un universo que alberga una diversidad de criaturas estelares, de las cuales incluso formamos parte. Claramente mis intereses habían cambiado, pues desde mi primer encuentro con criaturas no catalogadas, supe que esto no terminaría nunca.
y supe que nunca terminaría de encontrar todo el tipo de vida que existe en la Tierra, pero que sin embargo nos limitamos a creer que no existe, o que son cuentos de ciencia ficción, o es algo que solo es posible en otro planeta, en donde las condiciones de la vida son tan distintas que nos dejan teorizar abiertamente sobre lo que podría haber o no haber allá arriba. Pero te lo digo desde ahora, no es por nada, pero la Tierra es el planeta con mejor índice para el nacimiento de nuevas especies, un paraíso químico. Eventualmente mis investigaciones dejaron de tratarse solo de simples plantas exóticas. Por ejemplo, una de mis metas principales siempre ha sido el poder investigar y confirmar la existencia de los tan llamados peces del polo. Dichos peces, tengo entendido, son tan gigantes como una ballena. Son de color blanco como un borrego y tienen un gran ojo en medio de donde debería estar su boca. Muchos lo comparan con el miembro sexual de un hombre y desconozco su forma de alimentación y sus orígenes. En su momento quise investigar más, pero requería de mucho tiempo y preparación. Además, no tengo conocimiento de si es posible acercarse a dichas criaturas. No porque sean peligrosas, que de hecho sí lo son, sino porque las condiciones climáticas me matarían y no hay organizaciones que te faciliten la llegada. A final de cuentas, ¿quién, por qué o para qué carajo quisiera ir al Polo Sur? Así que mi atención se centró en la búsqueda de los niños de cristal, una especie de seres vivientes de la cual tengo una gran certeza e información de su existencia. Se dice que los niños de cristal son diestros en el arte de la purificación del agua, llegando incluso a convertir ríos de agua dulce en manantiales de lo más cristalinos. Los antiguos hombres que utilizaban el agua de vez en cuando para purificaciones o rituales de índole sanadora tenían estrictamente prohibido perturbar con el asesinato o la muerte en cualquier zona cercana al hogar de los niños. También se dice que los niños de cristal son capaces de eliminar todo tipo de impurezas de cada gota de los ríos. Sin embargo, la sangre es algo que cuesta eliminar, ya que la sangre viene de la mano de la adrenalina. Su rango de vida aún no puede ser catalogado y no tiene fecha certera. Hay quienes dicen que pueden tener un origen de hace más de 40.000 años y, como suelen decir los sabios de los ríos, fácilmente podrían tener más de 500.000 habitando en nuestra tierra, eliminando cada una de las impurezas o contaminaciones que han llegado desde la ruralidad de los bosques y ríos. Los antiguos hombres tenían la certeza de que, a diferencia de los humanos, los niños de cristal adoraban a dioses cuyos nombres eran secretos, les rendían culto y más adelante los primeros hombres también los adoptarían en su propia cultura. Mientras pensaba e investigaba esto, no podía dejar de pensar en su aspecto físico. Esperaba encontrarme con personas de baja estatura, con caras preciosas de rasgos finos rodeados de ropajes hechos a base de raíz de árbol y hojas secas. Lo que me encontré fue totalmente distinto, pero igual de fascinante. En ese momento, en el momento en el que imaginaba el aspecto de dichos seres y mi mente se nublaba mientras caminaba, no solo dentro de los mismos pensamientos, sino también dentro de la misma selva, pude ver a lo lejos un monumento que emanaba un color azul marino, erguido e imponente como una especie de tótem para venerar a los antiguos dioses. Su brillo disipó las nubes de mi mente y observé maravillado. Era la gran estatua de la que me habló la vieja chamana. Por fin había llegado a mi destino de investigación. Pude sentir cómo mi cuerpo comenzó a transpirar todo el cansancio que había estado arrastrando desde todo el largo camino, así como si fuesen cadenas de reo. Bebí un largo trago de agua de mi cantimplora y me sentí fresco, con fuerzas y como si mi mente por fin hubiese aceptado que llegamos al lugar de meta, a nuestro lugar. Me senté en cuclillas con el agua en mi mano. Mis labios estaban húmedos y mi mirada estaba fija en el monumento de piedra antigua. Parecía estar labrado en obsidiana con grafos y símbolos en algún mensaje arcano, y el piso en el que estaba situado tenía figuras geométricas que rodeaban el monumento en forma perfectamente circular. Me recordaron a los símbolos de la alquimia.
Detrás del monumento estaba un manantial con agua tan cristalina y azulada que me pareció ser la más pura que jamás he visto a lo largo de toda mi vida. Casi parecía tener vida propia, y casi parecía que solo un trago de ella te rejuvenecería. Tuve el impulso de beber, pero decidí no contaminarla, pues el solo observarla era fascinante, y de hecho era más fácil ver las plantas tambaleantes al fondo del manantial que tu propio reflejo del agua. El viento soplaba fuerte contra las hojas de los árboles, y el calor que había estado sintiendo a lo largo de todo el día desapareció. Supe que ese era el momento perfecto para desayunar, así que saqué de mis pertenencias un emparedado y di un gran mordisco crujiente con mucho provecho. Mientras comía, no dejaba de observar el movimiento de las hojas de los árboles y cualquier indicio de los niños de cristal, pero no veía a nadie, y fue así durante bastante tiempo. Vagué entre los alrededores del bosque rodeando delicadamente el manantial durante las horas siguientes sin encontrar nada. Vi algunos pequeños frutos, vi alguno que otro sumidero, pero no vi ningún indicio de algún niño, o siquiera de alguna persona o cosa que se le asemejara. Solo me encontré con el vasto color verde del bosque y unos cuantos charcos de lodo. De vez en cuando me tomaba un tiempo para descansar al pie del monumento arcano, y en algún momento me quedé dormido. El viento silbante de la tarde me despertó repentinamente, y el cielo, que estaba comenzando a tornarse de un color tan anaranjado como el de las mandarinas, parecía no dar señales de oscurecerse pronto. Eso me tranquilizó un poco, mientras el viento seguía soplando. Se escuchaba casi como un aliento helado, expulsando sus pequeños fragmentos de hielo cristalizado. Un sonido punzante y filoso como el frío de las espadas. Me pregunté de dónde provenía, siendo que en una tarde tan cálida como esa era inusual toparse con vientos tan gélidos. Me levanté y caminé hacia la breve brisa que chocaba contra los brillos de mi sien, y seguí caminando hasta llegar al sumidero de un pequeño arroyo del manantial. El sumidero, que estaba rodeado de flores silvestres y tréboles de 3 hojas, parecía una especie de corona creada con raíces antiguas, y cada cierto tiempo el sumidero escupía una ráfaga de viento con la fuerza propia de una hélice, y el sonido que producía era muy similar al de los carrillones de viento, un sonido muy delicado a decir verdad. Así que, decidido y curioso, me acerqué cuidadosamente para echar un vistazo dentro del sumidero. Después, poco a poco comencé a adentrarme en él, y lo que vi dentro fue el primer acercamiento que tuve a estos seres maravillosos. La gran caverna azulada me dio la bienvenida con sus grandes agujas de hielo colgantes, y el frío, que era muy evidente, mantenía los carámbaros rígidos y puntiagudos. Aún así, nunca es bueno confiarse en este tipo de exploraciones, así que trataba de evitarlos con mucha cautela mientras caminaba sin dejar de mirar arriba. El sol entraba a través del sumidero como una especie de luz de teatro, apuntando a un pequeño arroyo de hielo derretido. El arroyo eventualmente parecía seguir hacia la profundidad de la tierra, en donde la oscuridad convivía al lado de las piedras musgosas y la soledad total. Las paredes a mi alrededor estaban tapizadas de un hielo tan azulado y resplandeciente que parecían auténticos diamantes en bruto. Pude calcular a simple vista que eran tan compactas y voluminosas como el concreto, y mientras avanzaba hacia la que parecían ser los largos túneles de la caverna, pude escuchar nuevamente el sonido gélido, esta vez tan claro e hipnotizante que supe que había encontrado el hogar de los niños de cristal, y ellos me estaban atrayendo, me estaban llamando. Mientras caminaba, siguiendo el sonido, la luz del sol que ahora penetraba a través del hielo parecía darme indicios más claros del camino. Vagué entre túneles durante unos largos minutos, encontrándome de vez en cuando con pequeños ríos que se desviaban aleatoriamente en pequeñas bocas negras de obscuridad. El sonido cada vez era más cristalino, como el de las copas de vino al chocar entre ellas, y fue ahí cuando los vi, en donde la vida silvestre se mezclaba entre los grandes glaciares de hielo y las setas fluorescentes.
Dichos seres se encontraban al pie de un gran lago bioluminiscente que brillaba como una auténtica luz de neón. Mi cara se iluminó de un color azulado púrpura. Y los niños de cristal, o los niños cristalinos como preferí llamarlos, eran tan reales como extraordinarios, tan diminutos y delicados que podrían haber cabido fácilmente en la palma de mi mano. Sí, eran pequeños, pero numerosos. Así que, de manera maravillado, me puse mi binocular para estudiarlos. Su morfología era bella, tan transparentes como el hielo semiderretido o el cristal. Sus pequeños corazoncitos podían mirarse claramente desde la distancia, con venas azuladas que hacían palpitar tranquilamente su fuente de vida y su corazón. Tenía forma de una pequeña gema transparente. Las venas eran demasiado diminutas, casi microscópicas. Sin embargo, al igual que los humanos, poseían de brazos, manos y piernas. Yo los describiría en palabras simples como unos pequeños humanos cristalinos en miniatura. De lo que sí carecían era de un rostro facial. Y mientras miraba cómo sostenían pequeñas gotitas de agua, casi como si fueran rocas sólidas, caminaban brotando el sonido cristalino que me había traído a este lugar en primer lugar. Y todos, o una gran mayoría, se encontraban al pie de la orilla de un gran río que viajaba hasta el final de la boca de la cueva, en donde los árboles ya comenzaban a entonar su conversación con el viento, moviéndose de un lado a otro, silbando las palabras de los dioses antiguos. Y yo seguí observando los movimientos de los niños cristalinos, mientras recordaba las leyendas antiguas. Mi favorita era la del ladrón sin nombre. El ladrón sin nombre, o el ladrón sin alma, fue uno de los primeros individuos en querer profanar un niño de cristal. Cuenta la leyenda que dicho individuo cruzó por los largos desiertos del Atlantis como un ser mitológico, en un simplista frasco transparente. Esto sucedió mucho antes de que la furia de los niños de cristal arrasara con sus ciudades, mucho antes de que los desiertos se convirtieran en humedad vengativa, y mucho antes de que las ciudades se vieran sumergidas en agua cristalina, agua tan fría que golpeaba como auténticas navajas. Se solía decir que el ladrón sin nombre deambulaba por las calles buscando personas para presenciar a la criatura, en donde el teatro principal era probar la existencia de los mismos. La gente, en un principio, maravillada de las funciones, eventualmente regresaban con familiares, quienes eventualmente también regresaban con algún amigo, todos totalmente fascinados y abiertos a viajar desde muy lejos solo para poder presenciar semejante fruto de la naturaleza. Obviamente las subastas no tardaron en llegar, incluso las amenazas por decapitación. Es decir, dentro de la vida cotidiana de los atlánticos no era extraño encontrarse con la brujería y la magia. Desde conjuros de amor hasta maldiciones peligrosamente mortales, la diferencia fundamental entre la magia oficial y la prohibida, aquella que llamaríamos brujería, estaba en el tipo de vínculo que se creaba con las fuerzas sobrenaturales. En esta categoría podemos incluir la adivinación y las ofrendas a los dioses. Pero los niños de cristal era algo totalmente distinto, algo que en algunos plebeyos causaba temor. Eventualmente el niño cristalino, como si fuese una especie de hielo, simplemente desapareció, sudando levemente hasta que poco a poco se convirtió en un pequeño charco de agua que eventualmente se evaporó con los grandes soles del mediodía. Fascinante, dije absorto en mis pensamientos mientras veía cómo el cuerpo de los niños cristal sudaba pequeñas gotitas de agua limpia cada de vez en cuando. Una gran mayoría avanzaba en fila entre las pequeñas gritas del hielo compacto. Casi parecían como hormigas marchando, y cuando menos te lo esperabas, otra docena de ellos salía por el lado contrario de donde entraron. Sus movimientos eran irregulares, algunos solo caminaban, otros parecían como auténticos niños, lanzándose la gotita de agua uno al otro. Otros parecían avanzar mientras saltaban, y otros simplemente se limitaban a limpiar la gotita de pequeñas manchitas de tierra. Eventualmente, después de largas horas de visualización e investigación, después de acabar mis snacks y después de comenzar a sentir cómo los
párpados de mi ojo cada vez se ponían más pesados, decidí que era hora de dormir y me sentí casi como un niño que se estaba quedando dormido viendo su programa favorito. Resiste solo un poco más, me decía mi mente, solo un poco más. Al despertar, no había rastro alguno de dichos seres. El lago bioluminiscente parecía brillar más que nunca ante el cielo semiazulado de la mañana. No hacía mucho tiempo que había salido el sol y calculé que probablemente eran las 5:30. Al levantarme, pude sentir una tranquilidad inmensa, un alivio inexplicable. Dejé algunas ofrendas como libros, flores de todo tipo que fui recolectando a lo largo de todo el pueblo y eventualmente salí de la cueva. Obviamente mi curiosidad por convivir más con este tipo de seres era un sentimiento muy fuerte, un sentimiento casi tan tatuado en mi mente que me hacía retroceder la mirada de cada vez en cuando, en busca de alguna señal que me hiciese quedarme un poco más de tiempo. Pero solo vi el gran tótem, tranquilo, bello e igual de imponente. Y maravillado, entendí que ahora comenzaba mi camino de regreso hacia mi vida cotidiana, a esa vida lejos del mundo mágico, lejos de los grandes mitos que acechan en nuestro universo, un universo poco explorado, o mejor dicho, una madre tierra poco pisada. Ahí en el mundo en donde nuestras antiguas culturas y nuestros antiguos dioses siguen permaneciendo en paz con el ser humano. Un mundo mágico que debe mantenerse intacto, lejos de la destrucción y avaricia. Ta 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 ta